Grupo de Medios Telemicro presenta En la noche del 27 de febrero de 1844, un grupo de dominicanos liderados por Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella declararon la independencia en ausencia del patricio. Así se fundó una República Dominicana libre e independiente de toda potencia extranjera, como había soñado su líder, Juan Pablo Duarte. Durante siglos, esta tierra conoció el peso del dominio, la incertidumbre y el silencio impuesto. Pero también conoció la resistencia y el valor de un pueblo que se negó a desaparecer. La historia no cambió de un día para otro. Se gestó en ideas prohibidas, en juramentos secretos, en decisiones firmes de hombres y mujeres dispuestos a perderlo todo por la libertad. Hasta que llegó la noche decisiva. El 27 de febrero de 1844, un disparo rompió la oscuridad en la puerta de El Conde. No fue solo un trabucazo. La proclamación selló lo inevitable. Un pueblo dejaba de ser súbdito para convertirse en nación. Amigos, muchísimas gracias por volver a conectar con nosotros en esta cuarta y última edición de Senderos de la Patria. Ha sido un honor poder llevar a cabo este programa especial para revivir cada uno de los momentos históricos de la República Dominicana. Cómo surgió la Trinitaria, cuáles fueron los protagonistas de la independencia y, por supuesto, el momento consumado. Durante todo este mes hemos tenido una gran receptividad de la población. Además, hemos sido tendencia en redes sociales y es un honor, pero sobre todo un compromiso de este grupo de medios Telemicro con la educación, con la sociedad y con la historia. En esta versión recibimos de inmediato a Juan de la Cruz. Él es doctor, destacado historiador, además filósofo y educador, especializado en la historia del país y en la historia universal. Es doctor en historia contemporánea de la Universidad del País Vasco, además doctor en ciencias de educación. Otro de los cargos que ocupa es que es docente de la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vasto conocedor de la historia de la República Dominicana, y le damos la bienvenida de inmediato a esta versión de Senderos de la Patria. Buenas noches. Muy buenas noches, de verdad que es un inmenso placer estar acá compartiendo este escenario contigo. Como acabo de indicar, durante las versiones anteriores hemos conocido el preámbulo, cómo se dio la ocupación, cómo fue la vida en esta parte de la isla durante los 22 años de dominación extranjera. Además, los protagonistas, Sánchez, Mella, Juan Pablo Duarte, cuáles fueron cada uno de los aportes que hicieron a la patria. Vamos a hablar hoy del hecho consumado. ¿Qué pasó en enero de 1844 que dio pie a la gesta de independencia? Bueno, debemos decir que es importante recordar que enero fue un mes importante, además del natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, fue el mes en donde se escribió el manifiesto del 16 de enero del año 1844, en donde ya un conjunto de dominicanos, más de 100 dominicanos y dominicanas, mediante este manifiesto dejaron ver claramente que nuestro país estaba dispuesto a ser libre, independiente y soberano. Ese manifiesto del 16 de enero fue como el antecedente de lo que sería la proclamación de la independencia de la República el 27 de febrero. Es decir, prácticamente un mes y medio antes se había hecho este manifiesto en donde participaron, entre otros, Francisco de Rosario Sánchez, Tomás Bobadilla y Briones, Mella, y más de 100 personas suscribieron este manifiesto, lo que dejaba ver claramente que los dominicanos estaban dispuestos a crear su propio Estado, a crear una nación libre, separada del dominio haitiano. Cuando llegó ese manifiesto, Juan Pablo Duarte estaba en exilio. Posterior a eso, ¿qué ocurrió? ¿Cuál fue el siguiente paso?
Bueno, en el caso de los trinitarios, sostuvieron múltiples reuniones. Entre esas reuniones hay que destacar una que hubo el 25 de febrero, 2 días antes de lo que fue la reunión de la Puerta de la Misericordia y la reunión de la Puerta del Conde. En esa reunión se decidió claramente que una parte se iba a congregar con Ramón Matías Mella en la Puerta de la Misericordia, que está, como todos sabemos, en la parte sur de la ciudad amurallada, que era antes la puerta de entrada de toda la parte del suroeste de la República. Y en la parte norte, que es donde hoy nos encontramos, está ubicada la Puerta del Conde, Peñalba. La ciudad amurallada es lo que conocemos como la zona colonial en el Distrito Nacional. Así mismo. Entonces, la puerta norte es donde hoy estamos, acá frente al altar de la Patria, a la Puerta del Conde, que da a la calle El Conde Peñalba. Y efectivamente se decidió que Sánchez debía comandar el equipo que iba a estar en la Puerta del Conde. Ahí tal manera que la fecha del 27 de febrero. Sí, se tomó la decisión del 27. Es importante destacar que inicialmente se había programado para marzo la independencia, pero se enteraron los trinitarios de que grupos pro-franceses, encabezados, entre otros, por el señor Buenaventura Báez, por Pedro Santana y por otros sectores, estaban planteándose llevar a cabo el denominado Plan Levasseur, que significaba entregar la parte este a Francia a condición de cederle la bahía y península de Samaná, y entonces los trinitarios y los acompañantes entendieron que había que adelantar el proyecto de independencia, y esa decisión se adopta entonces el 25 de febrero en la casa de María Trinidad Sánchez, una mujer sin par que colaboró enormemente para que la independencia de la República fuese una realidad. En su casa, que como todos sabemos, tía de Francisco de Rosario Sánchez, fue una mujer dedicada día y noche para que se consumara la independencia de la República. Y en su casa entonces que se toma la decisión de que una parte se iba a congregar con Mella en la Puerta de la Misericordia y otra parte se iba a congregar con Sánchez en la Puerta del Conde para después del trabucazo juntarse acá en la Puerta del Conde y proceder a izar la bandera dominicana por primera vez en la ciudad de Santo Domingo. Precisamente es el tema que tenemos tras la pausa. ¿Cómo se dio el trabucazo? ¿Quiénes llegaron hasta este punto de reunión? Y este primer izamiento de la bandera. Dejamos esta pregunta en el tintero y vamos a la pausa. Ya venimos. La fecha marca 182 años de la gesta de independencia. Justo 27 de febrero de 1844, un grupo de dominicanos se sublevó, cansado de vivir en opresión, y formaron la República Dominicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial que durante todo febrero ha llevado el grupo de medios Telemitro. Se suma a este panel otro invitado. Se trata de Sócrates Suazo. Es coronel del Ejército e historiador, destacado investigador dominicano. Aún estoy festejando el 27 porque es una fecha memorable, infinita. Ciertamente así es, nos sentimos muy orgullosos de ser dominicanos. Antes de la pausa conversábamos con el doctor Juan de la Cruz y dejamos una pregunta en el tintero. ¿Cómo llega el trabucazo de Mella? ¿Qué pasó el 27 de febrero de 1844? Todo ese día. Vamos a remembrarlo. Bueno, lo primero es que desde el 16 de enero y quizás antes del 16 de enero, con la ausencia de Duarte, perseguido por la invasión del presidente haitiano Charles Gerard Rivière, que apresó a Mella en Cotuí, al fomentador de los cantones militares del Cibao, Ramón Matías Mella. Se lo llevan preso a Haití con el padre Puisbert de Cotuí. Y la ausencia en el clandestinaje de Francisco de Rosario Sánchez
perseguían a muerte a Duarte, porque Duarte era la cabeza y lo sabían los servicios de inteligencia haitianos. De modo que con la ausencia de Duarte a la cabeza del movimiento, estos trinitarios que estaban regados por todo el país, porque la gente no sabe que José María Inver era un trinitario, que Francisco Antonio Salcedo, el gran Tito, general de división, héroe de la batalla de Beler, era un trinitario. En consecuencia, en ausencia del ideólogo, del líder indiscutible de la revolución dominicana de independencia, el 25 de febrero se reúnen en la casa de María Trinidad Sánchez a definir detalles y envían a buscar a los delegados de Baní, San Cristóbal, San Carlos, Vallaguana, Monteplata, Pajarito, lo que hoy es Villa Duarte, y se trazan las líneas, las contraseñas de lo que va a ser el gran 27 de febrero. Y ¿Hubo traición por parte de los centinelas haitianos para apoyar a los dominicanos? No, es que no es un problema de traición, es un problema de que la mayoría de los que componían el ejército del Regimiento 31, el ejército haitiano estaba compuesto por dominicanos en su mayoría, y los miembros de la Guardia Nacional Haitiana eran dominicanos porque eran 22 años de ocupación. Algunos haitianos incluso fueron consecuentes con la Revolución Dominicana, se habían hecho dominicanos culturalmente. La gente es un problema de conciencia, porque fue una operación militar. Es decir, la gente piensa que fueron unos muchachos que decidieron hacer una verbena. No, es una operación militar, milimétricamente programada, organizada, y fue exitosa. Tan exitosa que las tropas haitianas se vieron reducidas a la fortaleza Santo Domingo o Fortaleza Osama. ¿Aproximadamente a qué hora suena el trabucazo y qué pasa después? 10 y pico de la noche. 10 y pico de la noche, tan pronto suena el trabucazo, Mella y el grupo corre a pasos dobles para acá, para la Puerta del Conde, porque este es el centro, donde se va a proclamar la República, las palabras Dios, patria, libertad, que viva la República Dominicana, se va a izar la bandera, y además de eso, en una ciudad que dormía, que no había ruidos, la gente de San Carlos, tan pronto oyeron el trabucazo, bajaron en molote, la gente de Pajarito, lo que hoy es Villa Duarte. Fuera de la ciudad amurallada. Sí, porque tenían que entrar por aquí. La gente de San Carlos entraba por aquí o entraba por la puerta de San Lázaro. Por aquí hacemos referencia a la puerta del Conde, donde está el baluarte. Se hizo la primera ahí bandera. se hizo la primera bandera, ahí se proclama la República, las palabras sacramentales de Dios, patria y libertad, que viva la República Dominicana. Nace la República, o sea, el muchacho se le da una nalgada y el niño llora. Cuando llora el niño, hay una arenga. ¿Qué decía esta arenga que motivó este fervor patriótico? No, sin duda alguna, en el caso de Sánchez, era un hombre de verbo encendido. Ya sabemos que fue una de las figuras clave que Duarte dejó al frente de la revolución. Correcto. Como bien dijo Sócrates. Y en el caso de Sánchez, de un hombre que había desarrollado su vocación de abogado, pleitoso, para decirlo en buen dominicano, sí. Un abogado de pleito que había incluso, llegó a ser fiscal, defensor y acusador, en algunos casos defensor del Estado, en otro caso acusador de quienes querían timar al Estado. Sin duda alguna tenía un verbo encendido. Por eso se dice, y Sánchez que el verbo encarnó. Correcto, en el himno. O sea, eso significa que era un hombre de unos dotes de locuaz, de orador, con un verbo encendido. Ese era Sánchez. Es un apasionado. En ese momento se iza la bandera. Sí, se iza la bandera, y él es que iza la bandera. Y a partir de ahí se inicia el proceso que conduce a la toma del Palacio Borgelá, sí, que era donde estaba el gobernante haitiano. Sí, o sea, en este caso, el gobernante militar haitiano, ¿entiendes, Gro? ¿A qué distancia de aquí se encontraba ese lugar? Porque eso queda, existe la noción de que fue el grito de independencia, se hizo la bandera y ya hubo independencia nacional. No. ¿Qué pasó esa noche completa? Esa noche significó, como te dije, caminar
toda la calle, lo que hoy llamamos la calle El Conde, hasta llegar al Palacio Borgelá, que está ubicado en lo que hoy es la Isabel la Católica, esquina calle El Conde. Ahí estaba el Palacio Borgelá y el señor Entiendes Groff era el jefe militar que había asumido la conducción, vamos a decir, de la comandancia de armas de la Plaza de Armas de Santo Domingo. Así y es. entonces este señor es obligado a capitular por parte de los revolucionarios dominicanos. Y no solo eso, entonces una vez toman la casa Borgelá y ese elemento clave, pasan entonces a la fortaleza Osama, que era donde estaban las armas principales de la ciudad de Santo Domingo. Que le decían la fuerza. Desde la torre del homenaje de la fortaleza Osama, fortaleza Santo Domingo, miraban arriba a la gente de Pajarito, Villa Duarte, cruzando en ese lanchón. ¿No había electricidad? Con humeadora. Sí, con humeadora, pero de todas maneras la luna estaba espléndida. Se podía ver. Y entonces ahí participó una mujer que fabricó balas previamente y que animó a su hijo Juan Alejandro Acosta, fundador de la Marina de Guerra, lo que hoy es la Armada, y pasaron gente por la puerta de las Atarazanas, Baltasara de los Reyes y Bustamante, una mulata formidable, valientísima, una mujer de una estatura y de un liderazgo sobre los hombres del mar y de ese barrio proletario que era Villa Duarte. Entonces, esa es una operación en que... Es importante ahí no perder de vista que fue justo esta mujer, Baltasara de los Reyes y Bustamante, quien logró proteger a Duarte en 1843. En 1843, cuando era perseguido por el ejército haitiano. Ella lo protegió hasta que se logró que él saliera hacia Curazao con varios. Lo sacan en un velero. Entonces, esa noche estamos trayendo gente para este lado. Y estoy hablando de la gente de color, los negros. Sí, están de Santiago Basora. Para que entendamos que la dominicanidad no es un problema de raza ni de etnia. La dominicanidad es un asunto cultural, histórico, espiritual. O sea, eso que nosotros somos, en la esencia de lo que nosotros somos, esa historia que corre por nuestras venas, se va a expresar en esa participación militante y muy valiente de la gente de aquel lado. Ahí vienen... tú recuerdes ahí el verso de Duarte. Los blancos. La unidad de negros, mulatos, trigueños, cobrizos, morenos, la patria... Unidos salvemos de viles tiranos. Correcto. Y al mundo mostremos que somos hermanos. Esta es una referencia extraordinaria de lo que es la etnicidad dominicana, de los tres troncos étnicos fundamentales. Nosotros somos el primer pueblo mestizo de América. Nosotros somos el primer pueblo mulato de América. Antes de continuar revisando la historia, muy apasionante la historia de la independencia dominicana, dio paso también a la formación de héroes, de personas cuyos nombres están plasmados en calles del país, pero la gente no lo sabe. Y es por eso que tenemos un segmento que se llama ¿Y por qué se llama así? Vamos a ver. ¿Y por qué se llama así? Estas calles se llaman así porque guardan la memoria viva de la independencia dominicana. La 27 de febrero no es solo una vía, es la fecha en que el Trabucazo anunció que la patria había nacido. Por eso se conecta naturalmente con la Avenida Independencia, que resume el ideal por el que se luchó, ser libres y soberanos. A ese acto fundador se unen quienes hicieron posible la gesta. La Avenida de los Próceres honra a los hombres y mujeres que entregaron su vida, su nombre y su destino para fundar la República. Pero la patria no solo se defiende con armas, también se construye con símbolos y palabras. Ahí se encuentran Concepción Bona y Emilio Prudhomme. Ella confeccionando la primera bandera, dando forma visual a la nación que nacía. Él escribiendo el himno nacional, dándole voz, emoción y permanencia al ideal de libertad. Y cuando la independencia tuvo que defenderse, la historia avanzó. La calle 30 de marzo recuerda la batalla de Santiago, donde la libertad proclamada en febrero fue reafirmada en el campo de combate. Juntas, estas calles no solo recorren la ciudad, recorren el nacimiento,
la defensa y el alma de la República Dominicana. Bueno, cuando usted circule por alguna de esas calles, ya sabe por qué se llama así. Y a propósito del tema, hay muchas inquietudes del hecho de que la gente sabe poco del origen de los nombres de las principales vías en el Distrito Nacional y en las demás provincias. Sí, claro, por ejemplo, nosotros desde el Parque Independencia yo estoy mirando la calle Pina, que es Pedro Alejandrino Pina, probablemente uno de los trinitarios más fieles al ideal independentista. Y participó en la guerra de independencia, en la guerra de restauración, vino con Sánchez, en la guerra de los 6 años, o sea que es un prócer fundamental. Juan Isidro Pérez, o sea, para que tú tengas una idea, Baltasara de los Reyes, Manuela Díez. Hay una inquietud, hay gente que entiende que es Baltasar de los No, Reyes. no, porque Baltasara, y usted acaba de señalar el aporte que ella hizo. Sí, correcto. Por ejemplo, está Abreu, la calle Abreu es un sancarleño fundamental de la gente que firmó el manifiesto de los pueblos del Este. Y tenemos al arzobispo Portes, que fue el que dijo salve padre de la patria cuando regresó Duarte del exilio. Está José Gabriel García, en fin, Juana Saltitopa, muy cerca. Benito González. Son pequeñas calles, pero cuando hablamos de la República Dominicana de grandes avenidas, los nombres son de extranjeros. Otra inquietud que surge, ¿por qué tenemos avenidas como la Lincoln, la Churchill, la John F. Kennedy? Una pregunta que le hacía al presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, y él atribuía eso a que esta es una sociedad que todavía tiene complejo de Guacaragarí. Sí, pero también tenemos que tener una idea de la ciudad, lo que fue Ciudad Trujillo, ¿verdad? En la era de Trujillo, realmente Ciudad Nueva. Entonces, en Ciudad Nueva tú vas a encontrar algunas calles, pero es que el tamaño de la ciudad era pequeño. Cuando viene la gran expansión de la ciudad, a partir de 1966, Trujillo hizo la George Washington, que es genuflexión frente a los Estados Unidos. Y es porque era fruto de la ocupación americana de 1916 a 1924. Ahora, cuando viene la gran expansión de la ciudad a partir de Balaguer, Balaguer entonces va a premiar a Winston Churchill, a Abraham Lincoln, que tenían otros nombres. Es bueno recordar que la Abraham Lincoln tenía el nombre de un patriota haitiano, Fabrelle Fra, que apoyó el gobierno restaurador, a los revolucionarios restauradores, y al propio Sánchez. Y la expedición de Sánchez. Apoyó claro. lo que fue la acción del 4 de julio de 1861. Entonces, sí. Él lo que hizo fue cambiarnos un antiesclavista haitiano por un antiesclavista norteamericano para que no se sintiera tanto la diferencia. Sí. Entonces, como Abraham Lincoln produjo el proceso, digamos, de abolición de la esclavitud en Estados Unidos, él dijo, vamos a cambiar a este haitiano que se llama Fabrelle Fral por este norteamericano. Entonces, mucha gente no sabe esa parte. Excelente, de que eso se llamaba Fabrelle Fral antes de que Balaguer asumiera el poder, y él, como anti-haitiano que era, procedió a cambiarle el nombre por beneficiar a un patriota norteamericano que es de los pocos, yo diría, que merece tener un nombre, pero no cambiar el que tenía antes, sí, sino colocarle a otra calle. Pero Juan, tenemos también una calle muy importante, una gran avenida que está dedicada a Gregorio Luperón. Sí, claro. Por ejemplo, tenemos otra etapa de la historia, porque vamos a estudiar la restauración más adelante y los vamos a invitar, tocaremos esos temas. Quiero agradecer su intervención especial en este programa. Es un honor para nosotros contar con su historia. Despedimos al doctor Juan de la Cruz, parte importante de la historia de la República Dominicana. Además, a Sócrates Suazo, que también es historiador y resalta los puntos más importantes de nuestro país. Vamos a la pausa. Al regreso conversamos con Soto Jiménez. ¿Qué pasó después de la independencia? ¿Cuál fue el primer presidente? ¿Y hubo otras batallas? Ya le contamos. Definitivamente
Definitivamente ha sido maravilloso conocer cómo se fundó la República Dominicana, cómo hombres y mujeres pusieron sus vidas al servicio de la libertad. Y continuamos conociendo muchísimo más qué pasó después de la gesta de independencia. Para abordar este tema recibimos a nuestro siguiente invitado. Se trata de José Miguel Soto Jiménez, mayor general del Ejército retirado, historiador, escritor y político, que ha mantenido una presencia activa en el debate público. Además, se desempeñó como secretario de las Fuerzas Armadas, hoy Ministerio de Defensa, en el periodo 2000-2004. Actualmente es presidente de la Fundación Quinta República y del partido del mismo nombre. Bienvenido a Senderos de la Patria. Bueno, un gran placer, mucha satisfacción de encontrarme en este evento tan motivador. Quiero decirte, ante nada, que no hay ningún escenario, ningún lugar más apropiado que este para celebrar la patria en su mes. Sí. Cuando yo hago referencia de lo que esto significa y significó, brevemente, sabiendo que tenemos poco tiempo, hay que decir, este es un país, nuestro país, donde hay eventos que en otra parte transcurren al mismo tiempo, aquí pasaron separados. Sí. No hay un verdadero continuo. Por ejemplo, la verdadera declaración de la independencia fue el manifiesto del 16 de enero. Esa es la declaración de la independencia. Sin embargo, la independencia iba a nacer en la noche más alta de febrero, resulta que iba a nacer el 27. Y fíjate cómo sucede esto. ¿Cómo sucede? Primero, el manifiesto el 16 de enero. Después, lo que ocurrió aquí el 27 de febrero, y se ha dicho poco, es una invocación a la unidad que seguimos reclamando hoy, a la unidad de la sociedad dominicana. Porque este evento que pasó aquí, sin el apoyo de los conservadores, hubo una verdadera alianza entre conservadores y liberales. Inclusive el trabucazo de la Puerta de la Misericordia sucede porque los conservadores, y eso llamó mucho la atención, llegaron primero aquí a la cita de ellos. Y allá, ya los conservadores aquí, Mella tira el trabucazo, que se ha fabulado mucho de eso. Sí. Sencillamente porque como parte de la cultura dominicana, esto se citó para cuando estamos, fíjate qué interesante, en la misma época que estamos grabando ahora. Sí, claro, claro. A las 10 de la noche. Pero resulta que ya los conservadores llegaron. Pero empezaron a llegar menos. Y ya la tropa haitiana se estaba alertando De lo que estaba pasando. de lo que estaba pasando. Entonces, él dispara el trabucazo para los que están allá, que no son todos los convocados, comenzaron a pensar, bueno, pero nos van a descubrir, ¿verdad? Y nos vamos. Y para que no se vayan, Mella entonces llamó la atención y aquí se reunieron en el baluarte, se reunieron conservadores y liberales, y así fue precisamente que se dio la independencia. Pero mira, un detalle, no sé si ya lo has notado. Sí. El 27, el mes de febrero de 1844, era un año bisiesto. Sí, año par. Sí. Lo que pasó aquí fue la creación del Estado Dominicano, la fundación del Estado. Pero ¿qué sucede? Que cuando eso ocurre, la creación del Estado Dominicano, el primer presidente de la Junta Central Gubernativa es Francisco del Rosario Sánchez. El primer presidente. Duró apenas 48 horas como presidente. Entonces, por asunto del conocimiento que tenían los conservadores del manejo del Estado, que Sánchez no lo tenía, entonces decidieron ponerlo, en virtud de esa alianza que pasó aquí, a don Tomás Bobadilla y Briones como presidente de la Junta Central Gubernativa. Pero duró poco tiempo también en la presidencia. No, duró hasta el 9 de junio de 1844, donde Juan Pablo Duarte, y eso hay que decirlo, que quieren pintarlo simplemente como un idealista, Sí. resulta que dio el primer golpe de Estado de la República, el golpe del 9 de Estado del junio de 1844, para desalojar no solamente a Bobadilla, sino a los proteccionistas y a aquellos conservadores que no tenían fe en la República, ¿verdad? Entonces lo da Juan Pablo Duarte, se le ofrece el gobierno a Juan Pablo Duarte, la presidencia de la Junta, y él dice que no
que él quiere ser presidente, pero con voto, Quería elecciones, quería ser un presidente constitucional. con elecciones, y se va al Cibao a buscar los votos hasta que ocurre el contragolpe de Estado de julio, ¿verdad? De donde nace, que lo hacen preso, haciendo campaña, como se diría hoy Sí. en el Cibao, lo hacen preso, ¿verdad? Y entonces resulta que ahí surge la figura de Pedro Santana, que era el comandante del Ejército Expedicionario Sur, que estaba bueno, y por una dificultad, ¿verdad? Cuando entró el nuevo gobierno de los trinitarios, que el presidente de la Junta era Sánchez, entonces decidieron relevarlo. Él tomó conciencia del poder que tenía en la mano, un ejército triunfador, y entonces vino a atacar la capital. Y producto de ese ataque, entonces, no solamente fue presidente de la Junta, se declaró dictador máximo, ¿verdad? Fíjate ese evento. Sí. Las batallas de marzo no han pasado. A ese punto vamos ahora, Sí, porque pero- paralelamente a lo que está pasando en el Sí. escenario político, que ya se produjo un golpe de Estado, Sí. se produjo toda esa situación que usted acaba de reseñar en materia política, paralelamente a eso había luchas con el pueblo haitiano bueno, todavía. a partir, eso fue motivado, pero ese es otro evento que no ocurre, fíjate, que ocurren las batallas de marzo, las batallas de abril del Memiso y Tortuguero en Azua. Óyeme, ese evento ya el Estado existe, pero es motivado ¿por qué? Por la invasión de los haitianos a partir del 10 de marzo, hay gente que habla del 9, Sí. de 1844, que vienen a atacar, ¿verdad? Como decían ellos, a matar en su cuna la hidra de la discordia. Ese es el manifiesto de Charles Gerard Ayné. Y entonces resulta que comienza el asunto, ¿verdad? Pero fíjate que están pasando cosas por separado, pero falta una que pasa. ¿Cuál? Ya hablamos de la Declaración de Independencia. Sí. En lo que pasó aquí la noche más alta de febrero, que hay que decir también que fue con la complicidad de 2 batallones de gente de color, sobre todo lo que se llamó después el primero y el segundo regimiento dominicano, cuyas autoridades, los oficiales arriba, eran haitianos, pero la tropa era dominicana. Entonces, no iban a atacar a lo que pasó aquí. Sí. Pero fíjate que falta un evento fundamental. Ya el Estado existe, sin embargo, no existe la Constitución que le da sustancia. No teníamos leyes para entonces. No, y el Estado era una abstracción, ¿verdad? Esa abstracción defendida. Hay una frase que me gusta mucho a mí del poeta Miguel Torga, que dice que la patria es un pedazo de suelo defendido, ¿verdad? Y entonces, en noviembre, como tú sabes, surge la primera Constitución. Y fíjate qué interesante. Eso es lo que le da sustancia al Estado. Sin embargo, con esa Constitución es que se erige institucionalmente algo que existe ya, que es el ejército. El primer ejército de la República llega el 10 de marzo de la capital y lo trae Pedro Santana desde el Ceibo. Atomayor, lo que hoy se llama Miche, y viene aquí y es saludado, no aquí, sino donde está hoy el Alcázar de Colón, en esa plaza, lo que se llamaba la Sabanita. Okay, correcto. Ahí es que llega ese ejército y es saludado por las autoridades, porque ese ejército viene a ser un ejército salvador, ¿verdad? Entonces, ahí erigen a Pedro Santana, que ha traído casi un ejército personal, ¿verdad? Un detalle interesante. ¿Cuáles eran los oficiales de ese ejército? Eran los peones de sus hatos, de su finca, de la finca de los ateros. ¿Cuáles eran los oficiales? Los capataces. ¿Y quiénes eran los generales? Los dueños de los hatos. O sea, por eso que yo digo, poéticamente, que la República nació con el hechizo, con la estampa, para usar una palabra de ganadería, de los ateros. Y fíjate que esa Constitución es la que crea un ejército que ya existe y ha ganado batallas, ¿verdad? Exactamente. Ese ejército que trae Pedro Santana ganó batallas,
Hablemos de las batallas. No ganó batalla, ganó todas las batallas. Hablemos de esas Todas las batallas, batallas. porque Claro, paradójicamente o claro. milagrosamente para los dominicanos no tuvimos muertes, no hubo bajas. Pero debo decirte, para que se comprenda bien, para que se comprenda, que uno habla, tiene la sensación, por falta de información, de que la república, ¿verdad? La independencia, simplemente fue este grito. Correcto, eso señalaba con la intervención anterior, que la gente piensa que la independencia fue el grito, se Sí, hizo pero la eso, bandera y todo el mundo a su Eso casa. contó, para que tú sepas, casi 14 años de guerra, dividido en 4 campañas militares y multitud de batallas. Ahora, estamos hablando de las batallas de marzo, que se dieron en el norte y después, primero en el sur y después en el norte. Esta es la de Asua, No, 19 no, de la marzo. de Asua ocurre el 19 de marzo de 1844, ¿verdad? Pero casi concomitantemente se da la batalla de Santiago del 30 de marzo de 1844. Esa es la primera campaña de la guerra, ¿verdad? Y te la voy a decir. ¿Cuáles fueron esas batallas? Nosotros en la epopeya y en la ribomballa decimos que la batalla de Asua salvó la República. Todas las batallas que se libraron en la primera campaña salvaron la República. Y la de Santiago también. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles fueron las batallas de la primera campaña? Primero, Asua. Después de Asua, la del 30 de marzo de Santiago. Y después vino el Memiso, gloria del general Antonio Duvergé, ¿verdad? Después de la batalla de Asua. Y después vino Tortuguero. Eso es en el sur. En el norte vino la batalla de Santiago. Esa batalla de la que hemos hablado. Sí. Y que fue una victoria también total. José Miguel Soto Jiménez, vamos a una pausa comercial. Vamos a dejar una pregunta en el tintero. ¿Es cierto que Pedro Santana se retiró de la batalla de Asua? sí, de ¿Por eso- qué lo hizo? De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar luego de la pausa, así es que no se vayan porque ya venimos. Juguemos. Te voy a decir un acertijo. Escúchalo bien. Tengo azul, rojo y blanco y me levantan con orgullo. ¿Quién soy? La bandera. No camino, pero me cantan de pie. ¿Quién soy? El himno. Solo aparezco una vez al año y celebro que somos libres. ¿Qué día soy? 27 de febrero. No era rey, pero soñó con un país libre. ¿Quién pudo ser? Duarte. No es un regalo, pero se celebra con banderas y actos. ¿Qué es? La independencia. Fueron 3, pero pensaron como uno. ¿Quiénes fueron? Los padres de la patria. Oye, ¿terminamos? Sí. ¿Y tú lo hiciste genial? ¡Y te damos un aplauso! Sí. Cuando se conjugan el talento y el amor por la patria, ese es el resultado. Y precisamente es el interés de este programa Senderos de la Patria, para que los niños, la familia se unifiquen en amor a la libertad, a la patria, a disfrutar de este Estado de Derecho que nos regalaron los patriotas. Continuamos con el tema que desarrollábamos con nuestro invitado especial en esta última jornada de Senderos de la Patria, José Miguel Soto Jiménez, general retirado del Ejército de la República Dominicana. Bueno, Quedamos en la batalla de Asua. Sí, bueno, entonces, no sin antes decirte que desde el cambio aquel que te dije de gobierno, Sánchez duró muy poco, 48 horas, si no mal recuerdo, como presidente de la Junta. Pero eso dio origen ya a la lucha política de las corrientes conservadoras que querían un protectorado, etcétera, y de las corrientes liberales que creen en la independencia pura, que era el interés supremo de Juan Pablo Duarte. Cuando se refiere al protectorado, habla de que otra nación esté apoyando a la República Dominicana, Lo que pasó nunca después, seamos libres lo e que pasó independientes después con la anexión, total. Correcto. que no se entendía que la República podía sobrevivir sin el protectorado de una nación extranjera, ¿verdad?
Y entonces, fíjate una cosa interesante, esa lucha política que comenzó no era como pasó años después en el 61, no era en 1861, no era con España, era con Francia. Y el cómplice de eso era el cónsul de Francia que se llamaba Huchereau de Saint-Denis, ¿verdad? Que estaban negociando, ¿verdad?, de espalda a Duarte y de espalda y a los trinitarios que creían en eso. Bueno, pero ¿qué sucedió? Que hay que decir cuál era el dispositivo de la primera invasión para hacer desaparecer la independencia. ¿Qué pasó? Era una fuerza descomunal en la correlación de fuerza precisamente. En la invasión haitiana por el sur eran 20.000 hombres. Esos 20.000 hombres, uno venía por el camino de los lagos, por los lados de Neiva, ¿verdad?, y el otro venía por el camino de San Juan. 10.000 por el camino de los lagos, 10.000 por el... ¿Cuál era el objetivo de ellos? Converger en Azua, ¿verdad? Y esa batalla estaba distraída para conquistar Azua y seguir hacia la capital. ¿Cuántos hombres teníamos nosotros? Hay una discusión con eso. Se habla de 700, uno hablan de 800, es más, se llegan hasta 1.200, pero la correlación de fuerza era totalmente descomunal del Pese lado a todo haitiano. eso, como señalaba anteriormente, no hubo muertes de dominicanos. Sí, pero yo creo, hubo contusos y heridos. Pero déjame explicarte una cosa. La batalla de Azua, y eso explica tu pregunta, se ganó. No se ganó realmente el 19 de marzo, sino en los días anteriores. Hubo una serie de combates. ¿Cuál es la estrategia dominicana? En lo que hoy se llamaría, en la doctrina militar moderna, era la fuerza de cobertura, lo que está delante del límite avanzado del área de combate. ¿Cuál era? Acelerar, te voy a decir los mandos. Por el San Juan venía el presidente de la República Haitiana al mando de esa tropa, y por el otro venía el general Sufrón. ¿Qué pasó? La estrategia era acelerar la columna del sur y retrasar la del centro, la de San Juan. Y tú me dirás, ¿y cómo se hace eso? Que no existen drones, ni existían comunicaciones. Exacto, no había nada. ¿Cómo se hacía eso? Combatiendo en pequeñas escaramuzas. Por ejemplo, hay que decir que el bautismo de sangre y de guerra de la República ocurrió el día 13 de marzo. Recuerda que ellos cruzaron el 11 y el 13 de marzo, sí, en dos combates, que fue el combate de la Fuente del Rodeo y el combate de las Marías, de la Cabeza de las Marías. Y el último fue el de la Jicotea, ¿verdad? Entonces, ¿qué querían ellos? Que esa columna, que venía del sur, por los lados muy cerca de Puerto Príncipe, ¿cómo se retrasaba? Combatiendo con pequeñas escaramuzas, ¿verdad?, que lo iban deteniendo. Todo para que no se juntaran las dos. Claro, iba a ser más difícil. Si se juntan las dos columnas para atacar Azua, no iban a borrar del mapa. Pero como República Dominicana ganamos todas No esas solamente batallas. ganamos, si no ganamos, es una lástima que no tengamos tiempo, ¿verdad?, para desarrollar cómo fue la dinámica de combate. Mientras se retrasaba una, la otra se aceleraba. O sea, en los combates también de avanzadas, como se llama, entonces cediéndole en esas escaramuzas, en las otras iban frenándolo para que no convergieran. Y así pasó exactamente. La retirada, primero, no la decidió Pedro Santana. Se hizo una convocatoria, lo que se llama un consejo de guerra, después de la victoria, y se analizó lo siguiente. La voz cantante ahí fue Buenaventura Báez, que iba a ser después 5 veces presidente de la República. ¿Qué fue la actitud de Báez? Él decía, bueno, la guerra tiene sus reglas. Lo que nosotros hemos logrado ahora se debió en base a la sorpresa y a esos movimientos de avanzada, ¿verdad? Pero ya el enemigo sabe, después de esa batalla, que no hay mejor reconocimiento, dónde estaba la artillería de nosotros, cuántos hombres realmente teníamos, etc. Entonces se decidió en el Consejo de Guerra, bajo el mando de Pedro Santana, hay que decirlo, que había que cambiar espacio por tiempo en lo que se llama una operación retrógrada para colocar al ejército dominicano en lo que se esperaban refuerzos entre la Sierra del Número, la Sierra de Ocoa
y Sabanabuey, ¿verdad? Con ese antemural que había. Y entonces así se hizo. Que se demostró que fue acertado la medida, porque a partir de ahí, de que se llevó a Sabanabuey, entonces ganamos la batalla del Memiso, la batalla del Maniel y la batalla de Tortuguero, por ese lado. Entonces, ¿qué le dio la razón a la retirada? Muy criticada, muy criticada. Sí. No fue una retirada, fue un repliegue estratégico. Yo pienso que debemos hacer una segunda parte de Senderos de la Patria porque hay muchos datos históricos importantes que la población debe de conocer, porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Claro. Muchísimas gracias, José Miguel Soto Jiménez, por haber compartido con nosotros en esta última versión de este programa que tiene como objetivo educar a la población en materia de historia. Vamos a la pausa, no le cambie, aún queda más contenido, venimos en breve. Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este último programa de la primera edición de Senderos de la Patria, un proyecto que ha sido puesto sobre la mesa para remembrar cada uno de los momentos históricos que dieron paso a la formación de la República Dominicana como un Estado libre e independiente que disfruta de las libertades públicas. Un proyecto que nace como parte del compromiso patriótico del presidente del Grupo de Medios Telemicro, el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz. Queremos agradecer a la productora ejecutiva Ivette Gómez, así como a nuestra productora general Liz Arlequín, a nuestro libretista Orlando Holguín. Además, agradecimientos especiales a la administradora del Grupo de Medios Telemicro, la licenciada Josefina Adames, a Geraldino González, así como a Rosy Palmer, al equipo técnico que semana tras semana dio cátedras de entrega, de compromiso y de profesionalismo, indicándole al pueblo dominicano en cada una de las imágenes cómo se fundó la República Dominicana y dejando así en el ruedo el cariño y el amor hacia la patria. A cada uno de ustedes, gracias por esa receptividad. Gracias a las familias que cada sábado se sentaron con nosotros a disfrutar de la historia y de los orígenes de esta patria libre e independiente. Así ponemos broche de oro a esta primera edición. Y como nos sentimos tan orgullosos de ser dominicanos, les dejamos con el ballet folclórico Agrucudejua. Gisette Bueno estuvo con ustedes. Será hasta la próxima. Caña dulce, caña brava, caña dulce, caña brava. Mira, dame un gajo de tu caña. Mira, dame un gajo de tu caña.
Dominicana. Conoce tu patria, conoce tu historia. ¡Viva la patria!